Un saludo muy especial a la teleaudiencia de Telecafé. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Al Derecho. El día de hoy abordaremos un tema de bastante usanza en el transcurrir de la vida cotidiana de la mayoría de las personas, los títulos valores. Aunque la mayoría de las personas no conocen, digamos, este tema con este título, títulos valores, que aborda letras, pagarés, en fin. Más adelante profundizaremos en el tema. Por ahora, quiero permitirme presentar a nuestro amigo de la casa, abogado en colaboración con el derecho, el doctor Pablo. Doctor Pablo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted y buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor Pablo. Entonces, para iniciar con el tema, primero entendamos qué conoce la gente del común respecto del concepto de los títulos valores. Veamos. Títulos valores. Creo que cuando uno de pronto tiene, pues de pronto mucho dinero y no lo invierte, sino que compra títulos. No, me gustaría saberlos porque no sé. Claro, los títulos valores son los dineros que colocan en los bancos respaldados por un título. Títulos valores, los cheques, las letras de cambio, los pagarés, todos aquellos documentos que tienen que ver con la parte financiera que se consiguen en bancos y demás. Se hacen transacciones con ellos. Bueno, muy bien, muchas gracias a las personas que nos permitieron conocer sus conceptos respecto del concepto de títulos valores. Vamos a entender entonces en principio que un título de valor es un documento necesario para reclamar un derecho del orden económico a otra persona. Un acreedor reclama a través de un título de valor un derecho económico a un deudor, sirviéndose de un documento que denominamos título de valor, sobre el cual debemos incorporar, debemos entender que hay unas clases de títulos valores. ¿Es así, doctor Pablo? Sí, hay diferentes clases de títulos valores y ellas se clasifican en títulos de carácter crediticio, corporativos, reales o de transmisión de mercancías. Bueno, entonces, como el tema es bastante generoso, bastante grueso, vamos a tratar hoy en nuestro programa el concepto de títulos valores de carácter económico y de carácter crediticio. De carácter crediticio. Muchas gracias, doctor Pablo, por la claridad. Vamos a empezar entonces entendiendo cuáles serían los títulos valores de carácter crediticio, que serían la letra, el pagaré, el cheque, la factura. Son créditos que la prestación, el objeto de la prestación recae en que se debe devolver un dinero. Entre ellos está el cheque, como usted lo dijo, el pagaré, la letra de cambio, los bonos, las facturas cambiarias de compraventa y facturas de transporte, entre otros. Muy bien, entonces vamos a entender que un título de valor nace a la vida a partir de un contrato de mutuo, se conoce en derecho, que es un contrato de préstamo de dinero y respalda entonces esa deuda. Muy bien, ahora, estos títulos de valores de contenido crediticio deben contar con unas formalidades. La letra tiene unas formalidades, el cheque tiene unas formalidades, el pagaré tiene unas formalidades y los demás títulos de contenido crediticio tienen unas formalidades que se deben cumplir. No alcanzaremos hoy a abordar todas, quisiéramos, pero vamos a llegar hasta donde más podamos, por lo menos con la letra, el pagaré y ojalá el cheque. Ojalá alcancemos en el corto tiempo que tenemos a tratar el cheque. Muy bien. Doctor Carlos, mira, es importante que al momento de uno crear un título de valor, tener en cuenta todas las formalidades, que es lleno de requisitos. Los más importantes son la fecha de creación, el nombre de la persona que se va a obligar y al beneficiario que se va a pagar, la fecha de vencimiento para en el futuro, si no me cumplen con esta obligación, tener una acción cambiaria y que me respondan por la obligación. Para que se configure el concepto de acción cambiaria, tuvieron que haber incumplido al acreedor con el pago de la obligación contenida en ese documento de origen crediticio, en ese título valor, llámese letra, llámese pagaré, llámese cheque, cualquiera de los otros que hemos enunciado. ¿En qué momento se considera entonces incumplida esa obligación para iniciar esa acción cambiaria? ¿Qué es la acción cambiaria? Es llegar donde el juez y decirle, mire, a razón de este título valor, estoy reclamando mi derecho porque no me han pagado. ¿Cuándo puedo hacer eso? Esta acción cambiaria se empieza a ejercer a partir del vencimiento del título.
si yo tengo un título que yo le giré a usted y usted es el beneficiario y yo me comprometí a pagarle 30 de mayo y resulta que hoy no le pagué, usted ya lo puede hacer efectivo a partir de mañana. Es importante que tenga claro que tiene 3 años para ejercer esa acción cambiaria para que no le prescriba el título y no pierda el derecho a exigir su obligación. Claro, y que los 3 años son a partir de la fecha de vencimiento, porque mucha gente cuenta, y sobre todo los deudores, cuentan alegremente los 3 años a partir de la fecha en que recibieron la platica, es decir, de la fecha en que suscribieron el título valor. Ah, sí, entonces, no, yo ya no le debo nada porque ya pasaron 3 años de la deuda. No, señor, es 3 años a partir del incumplimiento de la fecha del pago. Entonces, el día 1 de julio se venció la obligación del año 2016, tiene hasta el 1 de julio del año 2019 para llegar ante el juez para iniciar la acción cambiaria y reclamar los derechos que le son atribuidos a razón de ese título que se puede llamar letra, se puede llamar pagaré de cheque o como ya hemos enunciado los otros que no vamos a tratar el día de hoy. Entendamos cuáles son las personas que entran a jugar dentro de la suscripción de un título valor. Hablemos de la letra de cambio. En este tema, la persona del girador y girado es la misma que se va a obligar ante un beneficiario acreedor a pagar una obligación, una cierta cantidad de dinero. Exacto, es decir, tenemos un girador o girado que en este caso convergen las mismas figuras para determinar la persona que se está obligando, la persona que está recibiendo el préstamo, y la persona que está haciendo el préstamo entonces se llama beneficiario. Ya entendiendo cuáles son las partes, vamos a entender que en un momento dado podemos poner a circular los títulos valores. Vamos a empezar hablando, digamos, de la letra, ¿cierto? Podemos empezar a circular los títulos valores, es decir, como si fuera un billete. Venga, yo tengo una letra por 5 millones, pero en este momento necesito de urgencia 4.500.000. Doctor Pablo, yo le voy a solicitar a usted 4.500.000 y le voy a entregar esta letra de 5 millones para reclamarla en 7 meses, por decir algo. El requisito que tiene que cumplir es que me debe endosar el título valor. Correcto. Y vamos a entender que hay 2 clases de endoso, que es el endoso en propiedad y el endoso en procuración. El endoso en propiedad es cuando usted me endosa el título por lo que me acaba de decir, que yo le estoy vendiendo el título o le estoy pagando una deuda con este título porque se puede hacer. Entonces me hace un endoso en propiedad. El endoso en procuración es cuando yo ya tengo la acción cambiaria para ejercer la demanda para que me paguen. Entonces yo endoso en procuración para que el cobro jurídico. Claro, entonces el endoso en procuración se le otorga a un abogado. Para seguir abordando este importantísimo tema, vamos a ir a unos también importantísimos mensajes comerciales y ya regresamos.
Veníamos hablando de qué es el endoso en propiedad y el endoso en procuración dentro de un título de valor y vamos a colocar como ejemplo la letra. Decía el doctor Pablo muy acertadamente que el endoso en propiedad se genera cuando yo quiero poner a circular ese título de valor, es decir, no se ha vencido el plazo para que me lo paguen, pero pues yo necesito una plata y cualquier otra persona, se dice popularmente, me compra esa letra. Y yo la endoso en propiedad y digo, endoso en propiedad. Pero cuando la obligación ya se venció, cuando el deudor tuvo que haber pagado ese crédito y no lo pagó, la fecha de vencimiento se cumplió y se superó, entonces yo debo endosarle a un abogado para que él pueda iniciar el proceso de la acción cambiaria. ¿Y cómo le endoso al abogado? Le endoso en procuración. Entonces la diferencia es que a quien yo le endoso en propiedad queda dueño de la letra y puede volver a endosarle a otra persona y decirle, sí, yo tengo esta letra por 5 millones, cómpremela usted por 4.900.000 o por 4 millones, bueno, él verá cómo hace el negocio. Y esa otra persona la recibe y se le endosa también en propiedad. Pero cuando yo recibo una letra con endoso en procuración, solamente puedo ir ante la jurisdicción a reclamar jurídicamente el cumplimiento de su obligación. Ya. Entonces el endoso en procuración, ¿a quién se le hace? A un abogado. Y también es importante tener en cuenta que cuando yo firmo un documento, un título de valor en blanco, debo tener una carta de instrucciones para que el acreedor, al momento que la vaya a cobrar, se ciña a estos lineamientos y no se salga de ellos. Claro, porque muchas veces las personas suelen firmar un título de valor en blanco, es de común usanza. Entonces no dice a quién se le debe o no dice cuánto se le debe, no dice cuáles son los intereses, una serie de temas que vamos a abordar en el transcurso del programa. Entonces, si me firmaron un título de valor en blanco, o si yo lo firmé en blanco y no tengo una carta de instrucciones, luego me lo van a cobrar y lo van a llenar como quieran, entonces yo puedo, cuando me cobren mediante una acción cambiaria, pues responder ante el juez a través de mi abogado, venga, pues usted a través mío que soy su abogado, venga, es que esa letra yo la firmé en blanco y no tenía carta de instrucciones, ¿cierto? O es que ya pasaron 3 años a partir de del vencimiento y esa obligación prescribió, que no es lo mismo que caduque la acción. Exacto, pero prescribió no es lo mismo que caducar. Exactamente. Entonces hay que explicarle a la gente eso, doctor Pablo. La diferencia entre la prescripción y la caducidad es que prescribe es la acción para yo reclamar el derecho y caduca es la acción que yo tengo para reclamar ante la jurisdicción ese derecho. Entonces, en ese entendido, cuando el derecho prescribe, yo demando ante el juez y si la otra parte no me dice el derecho prescribió, el proceso sigue. Si la otra parte contesta prescribió, ahí termina y el juez va a responder, listo, este derecho prescribió, no prosigue. Pero cuando el derecho de acción caduca, ya el juez es el que dice, cuando yo reclamo mi derecho ante el juez diciendo qué pena, ya caducó y rechaza la demanda. Esa es una gran diferencia. Para seguir tratando este tema, títulos, valores, por ahora la letra, vamos a ir a nuestra edición, al derecho responde y continuamos con el tema del día. Esta persona, llámese consumidor o usuario, puede iniciar una reclamación directa ante el proveedor del servicio, el cual podrá solicitar la devolución del dinero o el cambio del bien defectuoso. Si este proveedor no hace ninguna de las dos peticiones, luego entonces existe una acción de protección al consumidor, la cual se encuentra regulada en la Ley 1480 del 2012, que podrá acceder ante los jueces o ante la Superintendencia de Industria y Comercio con facultades jurisdiccionales, el cual podrá hacer los reclamos y solicitar los perjuicios causados. En este caso, usted debe acudir a la Oficina de Tránsito y Transporte y comparecer dentro de los 5 días subsiguientes a la inmovilización de su vehículo. Debe decir que usted va a apelar esa infracción que se le impuso y luego sustentar
ante la inspección los hechos en los cuales usted y las normas en las cuales usted soporta la manera injustificada en que le fue retenido su vehículo. Posteriormente usted también podría iniciar una acción en Procuraduría en contra de ese agente que de manera indebida le retuvo y le inmovilizó su vehículo. Para continuar dando claridades respecto de la configuración de una letra de cambio o de un título de valor, vamos a abordar el tema de los intereses. Eso yo pienso que más de una persona allá en su casa se lo está preguntando, bueno, los intereses cómo funcionan. Vamos a entender que hay dos tipos de préstamo y que luego se respaldan con un título de valor, que es comercial y el que es civil. El comercial es el que le hace usted una entidad que está dedicada a prestar dinero, una persona que vive exclusivamente del préstamo de dinero, esa es su actividad de comercio. La tasa de interés aquí debe ceñirse a la fijada por la superfinanciera. Entonces la superfinanciera dice, venga, es que es del 1.5, es el 1.5, es el 2.7, es el 2.7, no hay más, no le pueden prestar por encima de eso. El préstamo civil es el que se adelanta con aquella personita que hace un préstamo de dinero pero que no tiene como actividad comercial dedicarse al préstamo de dinero, ese es un préstamo civil. Y para eso la ley estima dentro del Código Civil que se puede prestar hasta 1,5 vez sobre el interés que tenga en ese momento fijado la superfinanciera, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si la persona no pagó dentro de tiempo y si no pagó intereses? Estos se pueden pedir al momento de que yo ejerza la acción cambiaria y que el juez determine si esos intereses son legales y que me lo reconozca. Cuando la persona prestó con una tasa superior a la permitida por la ley, entonces el juez no solo, y usted reclama ante el juez, venga, es que se le presté a esta persona al 5 y no me ha pagado, entonces el juez va a decir, venga, un momento, que es que al 5 no puede prestarse, usted debe prestar máximo al tanto por ciento, por tanto lo puede condenar a usted, señor acreedor, señor beneficiario de ese título de valor, no solo a que no le paguen, sino también a que usted pague una sanción, y adicional a eso puede compulsar copias ante la Fiscalía por usura. Eso es bastante importante tenerlo claro. Solo hablar de intereses nos llevaría todo un programa. Solo hablar de cualquiera de estos conceptos que hemos abordado nos llevaría todo un programa y más, pero estamos tratando de llevar un conocimiento por lo menos general respecto de todos estos elementos que hay que tener en cuenta frente a la suscripción de un título de valor. Hasta ahora tratado la letra y vamos a empezar entonces con el pagaré. Primero que todo, diferencia entre letra y pagaré, por ejemplo. Una diferencia notoria entre el pagaré y la letra de cambio es que en la letra de cambio el girador es una persona, el girado es otra, o pueden converger las dos en la misma. En cambio en el pagaré es una persona que se compromete a pagar a otra cierta cantidad de dinero. Esa es una diferencia. Otra diferencia es que yo en la letra de cambio tengo una fecha específica para el pago de la cantidad, con unos intereses pactados. En el pagaré, la ley me faculta que yo, digamos, tenga una deuda y la pueda diferir a 12 meses, que es lo muy usual que utilizan los bancos para hacer créditos, digamos, de un vehículo, de vivienda o de libre inversión. Perfecto, esa claridad es bastante importante y con esa claridad los invitamos a que atiendan nuestra sección Gobierno del Derecho y continuaremos abordando este importante tema. Veamos Gobierno del Derecho. La fluctuación del precio del café ha llevado a los cafeteros del país a pasar dificultades debido a que en ocasiones el precio de compra es menor al costo de producción. Es así como los derechos de estas personas se han visto vulnerados. El precio del café pues, se viene trabajando desde la Bolsa de Nueva York, 139 años. Es la bolsa quien pone el precio a nivel mundial y no solamente para el café de Colombia, para el café del mundo. Son 25 millones de productores que se ven afectados por las decisiones que se tomen allí. Cuando los precios están a la baja, normalmente se están afectando los derechos humanos,
están afectando todo el direccionamiento de la Organización Mundial del Comercio, que lo que busca es tener un mercado justo. Igualmente se afectan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde las Naciones Unidas se reunieron en el 2015 y dijeron que al 2030, el 2030 específicamente, íbamos a erradicar la pobreza, la miseria, íbamos a preservar el medio ambiente, que íbamos a tener desarrollo económico en los municipios, que íbamos a lograr erradicar la desnutrición rural, que íbamos a mejorar la educación, etcétera, etcétera. Pues de esos 17 puntos, cuando los precios se deprimen, pues obviamente que un departamento con el departamento de Caldas y un país como Colombia, que tiene 570 municipios cafeteros, pues obviamente que no se va a lograr esos objetivos de desarrollo sostenible. De esta manera, la jurisprudencia y los entes gubernamentales entran a ser parte de una lucha por defender los derechos de los caficultores. Todos los gobiernos, tanto locales, llámese municipales como departamentales, y el gobierno nacional, tienen unas instancias. El caso de los municipales cuenta con la personería que protege a toda la comunidad, y desde allí se pueden entablar las demandas pertinentes para que de esa manera se les restablezcan los derechos a los ciudadanos. Desde la Defensoría del Pueblo también pueden intervenir, que es a nivel ya departamental, y a nivel nacional lo podemos hacer con las cancillerías y lo podemos realizar igualmente con la Defensoría del Pueblo, y obviamente que todo lo que tiene que ver con la burocracia, o sea, las relaciones burocráticas que tiene el presidente frente a los diferentes comités internacionales, como es el de Naciones Unidas, donde se puede llevar esta problemática. Es así como se vulneran los derechos de los cafeteros, acción que permite entrar a interceder por un sector que continúa trabajando para sacar el mejor café del mundo. Bueno, entonces entendamos que estas diferencias importantes entre letra y pagaré, también dentro de las diferencias hay unas coincidencias, como por ejemplo, que cuando el documento no se haya diligenciado en presencia del deudor y esté en su totalidad y esté haya firmado aceptando las condiciones de fecha de suscripción, es decir, cuando se adquirió la deuda, fecha de vencimiento, es decir, el plazo máximo en que la debo pagar, tasa de interés, es decir, venga, ¿a cuánto voy a pagar? Si es legal, no es legal. Venga, ¿a quién debo pagar? ¿En qué ciudad debo pagar? Eso también es importante, ¿cierto? Porque mucha gente dice, cuando dicen la letra de cambio, debo pagar en, y colocan, es que en efectivo. No es en Manizales, en Pereira, en Armenia. Pues eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, que esté conforme con las estipulaciones de ese título valor, con las obligaciones adquiridas ahí, y el firme. Si eso no pasó y si ese documento se deja en blanco, debe haber una carta de instrucciones tanto en la letra como en el pagaré, y esa carta de instrucciones debe tener muy claros los lineamientos sobre los cuales se debe diligenciar este título al momento de ¿qué? De incumplirse la obligación por parte del deudor y exigirla mediante una acción cambiaria ante el juez por parte del acreedor o beneficiario. Entonces, muy importante, digamos, esa claridad, doctor Pablo. Hagámosle un resumencito aquí a la gente entonces respecto de la prescripción, respecto a los intereses, respecto de los temas que hemos tratado para cerrar el programa. Bueno, tener siempre claro que cuando se diligencia un título de valor, hacerlo con el lleno de los requisitos, no dejar, digamos, espacios en blanco, ni firmar en blanco si no se tiene una carta de instrucciones, tener claridad en la fecha de vencimiento, dejarla expresa la fecha de vencimiento. A partir de esa fecha de vencimiento, tengo 3 años para ejercer la acción de cobro jurídico, para que no me fuere la prescripción y pierda el derecho sobre ese título y no pueda reclamar la obligación, el dinero. No resta más que agradecer a la teleaudiencia por habernos acompañado en esta emisión de su programa Al Derecho, y contarles que en Al Derecho Consultores
estamos prestos a atender todos los requerimientos que ustedes tengan, no solo respecto de títulos valores frente al cobro o frente al cobro que se le está haciendo a usted de manera indebida, sino al cobro que usted debe ejercer frente a una persona que ha incumplido este pago, sino frente a cualquier otro tema del derecho, ya que tenemos abogados en colaboración en todas las especialidades para atender sus requerimientos. Los invito a que nos visiten en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, las cuales hemos aportado en sus pantallas. Adicional a eso, a que marquen para cualquier inquietud y para hacerse de una cita frente a una asesoría en cualquier tema jurídico a los teléfonos que también hemos aportado en sus pantallas. Muchas gracias, doctor Pablo. Usted, como siempre, un gusto y presto a sus llamados.